Exactamente, sí. Así que bueno, te vamos a hacer algunas preguntas, Martina, si te conocemos un poco. Y de paso nos ayudas eh, Dale. a avanzar un poquito más y a conocer dónde nos estamos metiendo. Bueno, algunos ya sabemos un poco dónde nos estamos metiendo, pero siempre es bueno tener un punto de vista de alguien que tiene más tiempo, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería esa justamente, ¿qué antigüedad tenés en la docencia? Bueno, yo estoy cumpliendo 20 años este año en la docencia. Hace 20 años, empecé en el 2000, justo. Empecé en el año 2000, sí, en el 2000, pero estuve un año y Recording in progress. ahí, ahí va. 20 años que estoy cumpliendo. Empecé en el año 2000, en marzo del año 2000 tomé mis primeras horitas en el tercer ciclo de la EGB. En aquel momento, la escuela secundaria, el nivel secundario todavía no era obligatorio, ¿sí? Sí la primaria, y la primaria, por una reforma educativa, se había transformado en una primaria de 9 años, ¿sí? De 9 años, separada en 3 ciclos. El primer ciclo, el segundo ciclo y el tercer ciclo. El tercer ciclo, que era el séptimo, octavo y noveno, lo podíamos dar los profesores y los maestros de séptimo podían reconvertir su título de maestros de grado en alguna de las áreas de especialidad, que eran áreas de aprendizaje, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas y lengua. Esas eran las materias que tenían los chicos en el tercer ciclo del EGB. Así que bueno, así empecé, tenía todavía porcentaje de materias aprobadas, no me había recibido, pero bueno, me recibí después al toque y bueno, hace 20 años que estoy dando vueltas por todo prácticamente el conurbano, pasé por como 3, 4 distritos diferentes, empecé en Malvinas, trabajé en San Miguel y después ya me vine para 3 de febrero y me quedé en 3 de febrero trabajando. Así que bueno, ese es mi derrotero. Siempre en secundaria, siempre en el nivel secundario. Me costó mucho titularizar porque yo soy de historia y en historia siempre hubo poquitas horas, ¿sí? Y mucho docente, mucho. Era muy complicado poder titularizar a lo mejor todo de un bloque. Así que bueno, fui como en cómodas cuotas accediendo a la estabilidad laboral del sistema educativo. Pero bueno, pude completar mis 20 módulos titulares y hace ya unos cuantos años que tengo toda mi carga titular. En secundaria, en el nivel secundario, que volvió a tener una nueva reforma y ahora es un nivel obligatorio a partir del 2006 y de la Ley de Educación Nacional, es un nivel obligatorio dividido en 2 ciclos, ¿sí? El primer ciclo era el viejo séptimo, octavo y noveno, que es primero, segundo y tercer año, y el segundo ciclo, o el ciclo superior, es cuarto, quinto y sexto año, en distintas modalidades y orientaciones. Y dice acá, ¿cuál es tu titulación docente? ¿Cuáles son tus cursos de formación docente? Sí. Explícanos más o menos. Tengo que, como todos los diplomas, los diplomistas. Acá todo tu diploma, dale. Bueno, yo soy profesora de historia, así es el título. Profesora en historia, egresada del Instituto Superior Joaquín B. González de Cava. Y tengo cursos hechos, muchos en el CIE, muchos en SUTEBA, porque SUTEBA forma también, tiene una excelente propuesta formativa. Y muchos en las distintas universidades. Ahora, de hecho, estoy haciendo una diplomatura en un TREF sobre educación sexual integral. La primera diplomatura que larga un TREF sobre ESI es esta primera corte y yo me anoté y estoy cursando todos los sábados de manera virtual por ahora. Un TREF es la Universidad de 3 de febrero, Susana. Febrero. Tenemos Sí, universidad acá. Que hay un montón de posgrados, postítulos, magísters, pero esta es una diplomatura y bueno, nada, me interesó, pensé que al principio era presencial, por eso me anoté en un TEF, porque me queda cerca de casa, conozco la universidad porque traté de empezar varias veces la complementación docente, nunca la pude terminar, así que
me atrajo la propuesta virtual. Eso es lo que realmente me sedujo de la propuesta de la diplomatura en ESI, más allá de todo el contenido, que estoy aprendiendo un montón. Es buenísima, es muy heterogénea, es muy laxa, porque hay gente que no es solamente docente, hay gente de los espacios de salud, de los espacios estatales, públicos. Está muy buena la diplomatura. Qué bueno. Y Después, me sirve. claro, después dice, si te desempeñaste en otros cargos docentes, o en otros niveles educativos, ¿en cuáles? Bueno, empecé trabajando en primaria, chicas, ya se los dije, en la EGB 3, en el tercer ciclo del EGB, allá por el año 2000, 2001 y 2002, y 2003, hasta que se reformó, digamos, con la nueva ley de educación nacional, se derogó, digamos, lo que era el viejo polimodal. Trabajé en polimodal, que era secundaria, no obligatoria, trabajé en el tercer ciclo del EGB, que era primaria, y tengo gran parte de mi carrera hecha en primaria porque justamente empecé en el tercer ciclo del EGB, ¿sí? Pero no, nunca trabajé ni en superior, trabajé muy poquito en adultos, muy poquito, pero no, siempre trabajé en secundaria, siempre. Vale. ¿Y otro cargo que tengas en tu carrera nueva? Bueno, yo siempre fui profesora con módulos, siempre fui profesora, y ahora hace muy poquito, hace un mes, desde el 31 de agosto, voy por el segundo mes recién, me estoy desempeñando en una de las escuelas donde soy titular como vicedirectora. En una de las escuelas por las cuales concursé, ¿sí? Rendí el año pasado con la nueva gestión, y con el contexto en el que estábamos atravesando, se abrió la posibilidad de rendir lo que se llaman pruebas de selección. Todos los años se rinde pruebas de selección para aspirar a cargos jerárquicos. Yo rendí el año pasado, aprobé. Este año quedé enlistado, se produjo una suplencia en el equipo directivo de la escuela donde soy titular, y pude acceder porque además el sistema provincial lo que te permite es que si vos sos o accediste y aspiraste al cargo jerárquico por una titulación en una escuela secundaria, vos en esa escuela tenés prioridad para tomar el cargo jerárquico. Así que bueno, Parte de esa prioridad. tenés pertenencia a la escuela. Exacto. Así que bueno, tuve suerte porque rendí el año pasado. Hay gente que está en el listado hace como 4 o 5 años y porque no le conviene, o porque no le gusta la escuela, o porque nunca puedo tomar. Yo tomé al otro año de la edad rendida. Porque usted se lo merecía, mami. Porque soy una capanga, ¿no? Yo le iba a decir a lo último. Eso. Me estoy estrenando un cargo que es muy complejo, porque es un cargo absolutamente pedagógico, es un cargo en donde hay que poner mucho el cuerpo, ¿sí? No es solamente un cargo administrativo. Uno piensa que el vicedirector, el director están sentados en un escritorio haciendo papeles todo el día. No, les puedo asegurar que no es así. Y más, es una escuela muy grande, es de hecho la escuela más grande del distrito, tiene 1.500 estudiantes, tiene más de 200, 300 profesores, una locura. Tengo como 40 preceptores. La verdad que es todo un desafío. Y es esto, ¿no? Ir todos los días sorteando, no obstáculos, pero son situaciones que emergen, como en cualquier escuela, que emergen, que a veces no sabes cómo ir resolviéndolas, y bueno, tenés que ir resolviendo la marcha, obviamente. Bien. Bueno, dice, ¿trabaja o trabajó en otras instituciones educativas? ¿En cuáles? Pueden ser educaciones de gestión privada o estatal. Y bueno, si trabajaste en educación privada o estatal hasta ahora, yo creo que trabajaste solamente en estatal. Pero... Sí, trabajé en una secundaria privada, pero tenía 2 horas nada más, así que no, como que no registré, digamos, para nada. Lo que sí no me gustaba trabajar ahí, no me gustaba.
Era en Pablo Nogués, allá en Malvinas. Era una escuela privada que era 100% subvencionada por el Estado, o sea que los chicos ni siquiera pagaban cuotas, pero realmente no me gustó la experiencia para nada, no había material, no había recursos, no había libros, no había mapas, yo que trabajo mucho con mapas, no había nada en la escuela, nada. Entonces, la verdad que era muy difícil trabajar ahí. Otra pregunta, ¿cuál es su mayor preferencia y por qué? La preferencia ya sabemos que es la escuela estatal, no la escuela pública. ¿Pero por qué? ¿Por qué elegir la escuela pública? Y yo defiendo todo lo público, en realidad. Para mí, la cosa pública, la red pública, es un espacio en donde lo común se construye cotidianamente, es un espacio a donde todo el mundo tiene acceso, no es un espacio privilegiado a donde pueden acceder unos pocos, sino a donde todos podemos acceder de manera equitativa e igualitaria, ¿sí? Y si bien hay un montón de cuestiones para pensar a partir de la incorporación de nuevos sujetos a la vida política, sobre todo, y a la vida educativa, como es, de hecho la secundaria se volvió no hace tanto obligatoria, y ahí aparecen, siempre fue la secundaria un lugar de élite, siempre fue la secundaria y la universidad mucho más, ¿no? Pensada para unos pocos. Bueno, creo que el gran desafío es pensar estos dos niveles, el superior, la universidad, la secundaria, en donde entró masivamente un montón de pibes y pibas que no habían tenido la historia familiar que habían ido, ¿no? Ni a la universidad, ni a la secundaria. Tenemos pibes primera generación que terminaron el secundario. Ni sus papás, ni sus abuelos, ni sus tíos, ni sus primos pudieron terminar el secundario porque era una cosa que no era obligatoria, ¿no? Entonces me parece que lo público da estos derechos, los garantiza, los trabaja, los elabora, y me parece que eso es lo público, ¿no? Eso. Ay, no sé, esperen un minuto, voy a cerrar la ventana porque no sé si escuchan, están cortando no sé qué cosa acá. Esperen. Acá está pasando el huevero. Acá está pasando el huevero. El huevero. Parando. Acá recién pasó el huevero. Bueno, yo te hago una pregunta. Dale. ¿Realizás otras actividades aparte de lo que vos tenés? De la docencia. Ay, qué pregunta. En realidad sí, pero tiene que ver con la docencia. Yo empecé, hace 20 años, ya se los comenté, que soy docente, e inmediatamente con mi primer recibo de sueldo, que era un cheque verde que nos daban en la escuela, nos lo daban en la escuela, ¿no? El cheque verde que era largo, así verde, con el cheque ibas al banco a que te paguen en el banco eso que decía el cheque verde. Bueno, ahora, obviamente, con la bancarización, con las tarjetas de débito, esto está totalmente superado. Pero lo primero que hago con mi cheque verde es acercarme, ¿sí?, a la seccional de Malvinas Argentinas del SUTEBA y Actividad. Porque entendí que no fue mi primer trabajo, pero sabía que iba a ser mi trabajo para toda la vida. Sabía que iba a ser una trabajadora de la educación toda mi vida hasta que me jubile. Y como trabajadora tenía que estar sindicalizada, porque vengo de una familia obrera. Mi papá sindicalizado, mi mamá sindicalizada, docente. Entonces dije, bueno, yo tengo que hacer, y crecí, ¿no? No solamente con dos papás obreros, trabajadores, crecí también en donde la presencia del sindicato era muy fuerte. Veraneábamos e íbamos a la colonia de vacaciones del sindicato de la alimentación a donde laburaba mi viejo, ¿no? Los delantales que usábamos durante todo el año los proveía también la característica filiatoria de mi mamá y de mi papá, la mochila, ¿no? Entonces crecí en un espacio, en un hogar, en donde el sindicato le marcaba la vida de alguna manera, marcar en el sentido potente, de potencia, ¿no? Y era el lugar a donde aparte yo veía a mis papás ir a discutir de política.
Y sobre todo en un momento en donde yo era chica y recuerdo la gran marcha blanca. Y mi mamá me llevó a esa marcha blanca. Yo estaba en cuarto, en quinto grado. Y era una emoción, yo la veía a mi mamá llorar. No sé, mi mamá es muy igual sentimental, pero ella lloraba porque decía, mirá, y ahí vienen los de Tucumán, y ahí pasa la columna de Jujuy, y aplaza la columna de Tierra del Fuego. Era como esa unidad de los trabajadores de la educación, protestando, manifestando, haciendo política, tomando el espacio público para transformar. Entonces, con todo eso, dije, bueno, yo me tengo que afiliar a un sindicato, porque ahora me considero trabajadora, y como trabajadora, nada, tengo la obligación, ¿no?, de afiliarme a un sindicato. Y empecé desde muy chica también, desde muy chica, desde que arranqué con la docencia, empecé a participar en las asambleas, en las reuniones de delegados, fui delegada, así a poquito me fui metiendo cada vez más, hasta que llegué a ser la secretaria gremial del Subteo San Martín y 3 de febrero, y acá estoy, además de ser vicedirectora, soy la secretaria gremial, atiendo a los afiliados y a las afiliadas que nos vienen a hacer consultas, y nada, construimos un sindicato que creemos que es la mejor expresión y el mejor lugar que siguen teniendo los trabajadores asalariados. Tal cual. Bueno, la 8 es media parecida a lo que estabas comentándonos, pero bueno, ¿cómo ha surgido en vos la decisión de ser docente? Bueno, yo vengo de mi mamá y mi abuela eran docentes, ¿no? Entonces, ahí había una carga fuerte, pero aparte estaba yo apasionada por la historia, me encantaba la historia desde chica, leía y quería algo por ese lado, y si no era historia a nivel historiadora, me parece que era mucho más útil un lugar a donde transformar la realidad, ¿no? Porque aparte, además de la historia, siempre me apasionó la política. Entonces, pensaba que, o creía que, y estaba convencida, y sigo estando convencida, que la escuela es ese gran lugar para transformar realidades, para transformar visiones, para transformar las injusticias, finalmente justicia social. Creo que por eso elegí ser docente. Hay personas que me marcaron claramente, hay personas que me marcaron de manera positiva y de manera negativa, ¿no? Digo, bueno, ¿ves? Voy a ser docente porque es lo que no quiero ser de todo esto de todo este mandato. Justamente, voy por la negativa. ¿Por qué? Porque esa persona no puede haber docentes, ¿no? Docentes que discriminan, docentes elitistas, docentes que no generan espacios democráticos, que no hacen circular la palabra o que no escuchan. Bueno, por la negativa fui por eso, ¿no? Para decir, tiene que haber otro tipo de docente. Así que bueno, nada, eso. Y por la positiva un montón más. Diana Dotis creo que fue una de mis grandes profesoras y grandes ejemplos. Silvia Lauro, Graciela Mazzalomo, son todas profesoras justamente de esta escuela donde yo ahora soy vicedirectora. Y realmente me emociona mucho por eso, porque es mi escuela, es donde yo estudié, donde yo hice la secundaria, donde elegí ser titular y donde ahora soy. Yo también la tuve a Diana Dotis. Diana Dotis era una profesora de historia de todo el distrito, que se recorría todo el distrito y es amada por todos los alumnos, porque te enseñaba historia con tanta pasión. Yo me acuerdo que cuando yo la tuve, soy más grande que vos, era justo cuando cambió la capital, estaba en el periodo alfonsinista y cambiaron la capital, hicieron el cambio de capital, y ella nos decía, tenemos que ir, porque ese va a ser un hecho histórico, y como que ya nos estábamos preparando y buscando micro para ir cuando fuera el cambio de capital. Me acuerdo que era así, tan apasionada, que mostraba la historia y era tan empática con todos, tan amorosa, y bueno, también después la tuvimos como compañera en el sindicato, que también en las asambleas era maravillosa escuchar porque era la historia presente de todo, ¿no? Del distrito, del sindicato, qué lindo. Hermoso. Bueno. Hermoso. Bueno, ahí la 9 ya estaba un poco de docentes que influyeron, hay para bien y para mal.
Claro, pero bastante. preguntando para que ver si ella cita algún otro más. ¿Hay alguno en particular que nos quieras mencionar, así como algo un poco más específico, sobre algún docente para bien o para mal, que recuerdes en este momento? Eh, lo que pasa es que en los 90 fue muy difícil, ¿viste? A ver, calculo que todas las épocas van a decir, ni hablar en dictadura. Pero en los 90 lo que pasaba era esta cuestión, que también lo vivimos ahora un poco, ¿no? Esta cuestión de, bueno, todavía tenemos un régimen que es exclusivo, porque la escuela secundaria era excluyente, en donde vos estabas ahí como de favor prácticamente en la escuela, ¿no? Te hacían un favor abriéndote, chicas, había acá en 3 de febrero 12 escuelas secundarias, en todo 3 de febrero. Imagínense, para una población adolescente y joven, es muy poco, era muy poco. Imagínense la cantidad, está bien, hay un crecimiento demográfico que se va dando cada 10 años con los censos, lo podemos ver. Pero 12 escuelas secundarias, ¿sí? Era muy poco para albergar a tanta cantidad de gente joven y adolescente que quería estudiar y no podía. Entonces, medio como que te hacían un favor. De hecho, en el Rivadavia, que era la escuela siempre, fue la escuela más grande, y también elitista, hay que decirlo, entrábamos pocos, y era un sorteo. Si no tenías a alguien ahí que te acomodara a la mañana era muy difícil entrar. Entraba toda la gente de Ciudad Jardín, que es como un barrio muy, pero muy cheto. Entonces, la verdad que era como una escuela exclusiva o muy elitista de la zona, de la región, del distrito. Y la verdad que estaba esta cuestión de también el choque cultural que se generaba al salir de una dictadura en los 90 y este liberalismo que te proponía el menemismo, ¿no? Esta libertad de que podés hacer lo que quieras, total, no hay reglas. Chocaba eso mucho con la escuela. Porque todavía había profesores, ¿no? Que estaban formateados desde la dictadura y habían ejercido su docencia o la mayor parte de su docencia bajo dictadura y bajo otras normas y bajo la mirada no solamente autoritaria, sino panóptica, ¿no? De que todos los pibes tienen que estar iguales con corbata y bueno. Y los 90 vino a romper eso en 1000 pedazos, porque los pibes iban de pelo largo, con el jean roto, con las zapatillas rotas. Entonces había mucho roce por eso. El rol del preceptor era muy marcado en estas cosas. Che, fíjate, el pantalón, las chicas siempre con el guardapolvo. Me parece que más que un docente, era un modelo de docente, ¿no? Eh, yo digo por la negativa. Y por la negativa no nos gustaba que nos griten o que nos ninguneen. Por la negativa, a mí no me gustaba que yo me tenía que parar cuando entraba un profesor al aula, ¿no? O por la negativa, no me gustaba que un pibe abandonara porque tenía un compañero mío, abandonara porque tenía que ir a trabajar y nadie lo vaya a buscar, y nadie le pregunte qué le pasa, y nadie le pregunte, che, ¿podés, aunque sea, entregar 2 trabajos prácticos? O a las compañeras que quedaban embarazadas, ¿no? Que no podían seguir estudiando y tenían que dejar, que dejar. Entonces, me parece que no es a lo mejor uno solo, sino que era un modelo, ¿no? De docente. Y un modelo de escuela. Era un modelo de escuela. Una escuela que excluye, a mí no me gustaba, pero yo me formé en esa escuela. Y si bien tuve docentes maravillosos como Diana, como Masalón, repito, como Silvia Lau, Cadela, pues los tenía, y excelente. Eh, hubo muchos docentes jodidos en esta cuestión de que, bueno, ¿no? Parece bien, por bien, medio milico. Y eso hace que una escuela no sea atractiva y no sea, sobre todo, no pueda ser habitada por y por todas, ¿no? Esto que nos pasa hoy en la escuela, que tenemos chicos, chicas, fundamentalmente chiques, que desean transicionar hacia otro género, ¿no? Y que nos pidan utilizar el baño del género al cual ellos están transicionando o ellas están transicionando y que eligen ese género, hubiese sido impensado hace 20 años atrás, ¿no? Que una chica genitalmente masculina, varonil, no sé,
pide entrar al baño de chica, ¿no? Bueno, esas y un montón de otras cuestiones que tienen que ver con cosas nuevas que nos atraviesan como sociedad, cosas nuevas que nos atraviesan como nada, como mandatos derribados, y que la escuela tiene que escuchar, tiene que hacer lugar y tiene que poder ser habitada por toda la diversidad, por toda la diversidad. Y para vos, ¿qué es ser docente y qué características debería tener un buen docente? Ah, qué pregunta difícil. ¿Viste? Ser docente, características. Esa sería esa, ser docente. ¿Qué es ser docente? Dice, ¿qué es para usted ser docente? ¿Qué características debería tener un buen docente? Me está quedando menos. Bien. Yo creo que ser docente es, ante todo, un posicionamiento político ante la realidad, ¿no? Ante la realidad social. Eso es ser docente hoy para mí. Es tomar y afianzar un posicionamiento político frente a la educación y a cualquier otra situación social con la cual estamos acostumbrados a lidiar. Ante todo es eso. Después construimos aprendizaje, garantizamos derechos, ejercemos un trabajo, pero ante todo somos trabajadores de la educación y desde ahí nos tenemos que posicionar como sujetos políticos y sujetas políticas, sobre todo sujetas políticas, porque la mayoría de las que ejercemos la docencia somos mujeres, ¿no? Sin ese posicionamiento de yo, trabajadora de la educación, en este contexto sociohistórico, en este tiempo, en este país, en este distrito, en esta sociedad y con esta comunidad, sin posicionarme ahí, no puedo ni siquiera abrir la puerta. Primero posicionarme en ese lugar, en ese rol de sujeta, trabajadora de la educación, atravesada sustancialmente. Después todo lo demás se construye solo. Construís vínculos, construís redes, construís escuela pública, construís conocimiento, construís contenido, construís todo. Pero si vos no te parás en ese eje, muy difícil. Características de un docente tiene que ser buen compañero fundamental. Que sus compañeros lo reconozcan, que lo reconozcan en el trabajo, ¿sí? Un buen docente no es el que llega al aula y la da clase hasta la última hora, el último minuto, y se va con el librito abajo el brazo y corrige todo, y los chicos aprendieron un montón. El buen docente es aquel buen compañero fundamentalmente con sus compañeros, ¿sí? Y el que es reconocido en su tarea por ser el docente o la docente o el compañero o la compañera que defiende su puesto de trabajo. Por eso es tan importante el sindicato, que defiende su puesto de trabajo y que defiende fundamentalmente el derecho a la educación de sus estudiantes, y bueno, el derecho a la educación de todos y de todas. Pero creo que las características de un docente es esta, poder garantizar derechos y preservar, digamos, el cuidado de los chicos también en el aula, ¿no? Y garantizar el cuidado no es convertimos a la escuela en una guardería. Garantizar el cuidado de los pibes y de las pibas es escucharlos. Es escucharlos. Es atender esas demandas que tienen que ver con lo que les pasa, lo que les está pasando a los pibes y a las pibas. Perfecto. Y justamente hablando de esto, de las características del docente y de cómo es el trabajo de un docente, ¿cuáles dirías vos que son en este momento las principales problemáticas que tiene un docente en el trabajo, en las condiciones del trabajo del docente de hoy? Específicamente, sobre todo teniendo en cuenta la pandemia que ha complicado las cosas bastante. ¿Cómo le impactó la pandemia el trabajo docente también? Sí, no, la pandemia impactó de una manera impresionante porque nos vimos de un día para el otro encerrados todos en casa, encerrados nosotros con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros hijos, y encerrados los pibes y las pibas con sus familias, tratando de sostener
el vínculo pedagógico, nada más y nada menos, ¿no? Que no es cualquier vínculo, es el vínculo en donde se garantizan los derechos a la educación, pero se garantizan un montón de otros derechos, porque la escuela no solamente garantiza el derecho a la educación, garantiza, sostiene, promueve otros derechos, ¿sí? Que se vieron totalmente interrumpidos por la pandemia, absolutamente interrumpidos. Entonces, poner a andar una maquinaria en donde tuvimos que poner dispositivos nuestros, computadoras nuestras, wifi nuestro, nuestra casa, ¿sí? Nuestras horas en donde convivíamos con nuestros hijos, dándoles de comer, teniendo el Zoom, la profe de educación física, ¿no? Eso fue realmente un sacrificio, perdón, un sacrificio enorme, enorme, y además lidiar también con la enfermedad, y lidiar también con la muerte de seres queridos, la muerte de compañeros, la enfermedad de seres queridos, la enfermedad de compañeros, y también de los pibes y de sus familias. Y también la situación tan dramática, económica y social a la que estaban atravesando o por la que estaban atravesando esas familias. Porque nosotras, la mayoría hablo de nosotras porque lo digo en genérico, mujeres, porque somos muchas las mujeres en las docencias, tendría que haber más varones, ¿no? Pero bueno, nosotras mantuvimos nuestros salarios, no nos despidieron, mantuvimos nuestra jornada laboral, no redujeron nuestros derechos, no se cercenaron ni coartaron ningún tipo de regulación salarial. Ahora, hubo docentes que no tenían nada, porque no tenían ni un solo módulo, y sin embargo se creó un programa especial para que ellos pudieran acceder a cobrar, aunque sea un salario mínimo. O sea que también se pensó en ello. Yo creo que hubo un montón de dispositivos puestos a favor de que se pueda sostener la escuela en virtualidad. Hubo un montón de programas radiales en la tele, en Pacapac, en Canal Encuentro, en la TV Pública, que pudieron llegar a aquellas casas a donde no había ningún dispositivo móvil o ninguna conexión. Ahora, ¿qué nos pasó a los docentes? Nos agotamos, porque eran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y nos seguían llegando por WhatsApp trabajos prácticos de los chicos, o preguntas, profe, ¿cómo hago la 3? Profe, no entiendo la 4. Profe, ¿dónde puedo buscar la 5? Profe, ¿me explica la 6? 2 de la mañana, chicas. Entonces, la verdad, y esto, ¿no? De poder hacer un Zoom en donde los chicos no prendían la cámara, y a ver, fulanito estás, menganito estás, ¿quién es este cuchichito? ¿O quién es el más piola del barrio? ¿No? Entonces, la verdad que tuvimos que poner un montón de energía en aprender cosas nuevas, en adaptarnos a nuevos formatos digitales, que la escuela estaba absolutamente desenganchada de ese formato digital y que hoy forman parte fundamental del vínculo pedagógico. Hoy, inclusive sin pandemia, seguimos sosteniendo los classrooms, seguimos sosteniendo cuestiones digitales, les seguimos mandando, se olvidaron los pibes de la fotocopia y de los libros, no sé si se dieron cuenta. Todo es por foto, les sacamos foto a los textos y los pibes los mandamos a uno y el resto se los reparte por los grupos. Ya creo que las nuevas tecnologías y lo digital empezó a formar parte de del espacio pedagógico. Ahora. Es verdad que no hubo inversión suficiente para que los chicos tengan dispositivos móviles o tengan dispositivos digitales para poder sostener su vínculo pedagógico. Puede ser, es verdad. Faltó Wi-Fi en algunas familias y en algunas casas para que puedan entregar y sostener la conectividad con la escuela. Puede ser, y es verdad. Ahora, lo que vino a manifestar y lo que vino a poner en primer plano la pandemia es que la escuela es un espacio físico fundamental para que el hecho educativo se pueda llevar. Es insustituible. Podemos tener horas de Zoom con los chicos, podemos mandar miles de trabajos por Classroom, podemos armar Mix, podemos armar Jitsi, podemos poner a disposición todas las plataformas y podemos nuclear y dotar a los chicos de un montón de herramientas digitales, pero como la escuela no
hay lugar para el aprendizaje. No existe, no hay. Lo pudimos sostener, pero perdimos mucho por el camino. Hubo un montón de chicos desvinculados. Un montón. Nosotros la mitad. De 1.500, 700 chicos desvinculados durante todo el 2020. Se va a cortar en cualquier momento. Si se corta, nos volvemos a enganchar. Dale, dale. Perfecto. Sí, sí. La respuesta, Martina. Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Muy lindo escucharte. Muy lindo. No, porque es verdad, hay mucha queja, pero los chicos no tienen internet, los chicos no le entregaron nada, los chicos, el gobierno y el Estado no aseguró el wifi de los pibes. Y si lo hubiese asegurado, hay chicos que se desconectaban igual.